Hola, bienvenido al estudio de la cuarta de la asignatura Responsabilidad Social de la Empresa. En este caso en particular nos enfocaremos en los grupos de interés en los proyectos de responsabilidad social. Al finalizar esta unidad, el estudiante estará en capacidad de reconocer los diferentes grupos de interés y comprender su influencia en los proyectos de responsabilidad social de las empresas. Pero, ¿qué son los grupos de interés, o también llamados stakeholders? Son todos los grupos sociales a los que la empresa le sirve y a la vez se sirve de ellos. Estos grupos marcan los temas relevantes para trazar los objetivos estratégicos de la empresa. La realidad es que la empresa todo el tiempo se ha relacionado con sus grupos de interés tradicionales, pero hasta ahora se crea conciencia de su papel y de su importancia en los impactos que puede tener cada uno de estos grupos en la empresa y en la sociedad. Pero ¿cuáles son los grupos de interés que nosotros reconocemos? Para analizar este aspecto, debemos ver a la empresa dentro de su contexto interno y externo. Las partes interesadas internas son los empleados, los gerentes, los propietarios, es decir, todo el personal que trabaja dentro de la empresa. Las partes interesadas externas son los relacionados con lo que es mi negocio, es decir, mis proveedores, la sociedad, el gobierno, los acreedores y los clientes. La magnitud de la organización se mide por la eficiencia con que sirva a su comunidad interna o externa. La inclusión y el compromiso de los grupos de interés son aspectos fundamentales en el contexto de la responsabilidad social de la empresa, ya que se interafectan, interdependen e interactúan en todo momento de la labor empresarial. Para determinar los grupos de interés, es indispensable que la organización determine un proceso, en este caso en particular, un mapa multirrelacional para la gestión con los grupos de interés, es decir, identifique los grupos de interés, priorice dentro de ellos las categorías, permita la interacción, trace la matriz de relevancia de estos grupos de interés y sistematice todo lo relacionado con el aporte y la integración de estos grupos. Además de comprender la importancia de los stakeholders, es importante diseñar y seguir un mapa multirrelacional que garantice el ciclo de la gestión. ¿Cómo se identifican los grupos de interés? Hoy en día se pueden relacionar, o mejor realizar, una identificación de los grupos de interés más compleja y multirrelacional teniendo en cuenta las tres variables: los grupos de poder, los grupos de legitimidad y los grupos de urgencia. La identificación de los grupos de interés es posiblemente la labor más importante, ya que permite precisar sus intereses y acciones con la organización. Veamos ahora quiénes son los grupos de poder. El poder puede ser circunstancial, pero incide en los planes de la empresa. Los grupos de poder hacen referencia a esa facultad de imponer a otros su voluntad o a la habilidad para crear un efecto en la empresa. Así que tenemos el dinero, el grupo social y otros tipos de influencia que permite ejercer un poder dentro de la organización. En cuanto a los grupos de legitimidad, hace alusión a las acciones de un grupo que son deseables, adecuadas o apropiadas dentro de un sistema social de normas y valores y creencias. Los grupos de urgencia tienen que ver con la sensibilidad de los grupos ante los retrasos de atención de sus exigencias y la importancia que esto tiene en cuanto a las relaciones con la empresa. Entonces, se refiere a la agilidad, a la eficacia y, por supuesto, dan una mejor imagen a la empresa. Estos grupos se interrelacionan y se van convirtiendo en grupos un poco más complejos.
que nos permiten distinguir 7 distintos subgrupos de interés: inactivos, peligrosos, dominantes, definitivos, dependientes, exigentes y discrecionales, los cuales se agrupan entre las 3 modalidades que ya habíamos dicho, es decir, de poder, de legitimidad, de urgencia. Dependiendo de los atributos que posea cada grupo de interés, se determinará la importancia o prioridad que éste va a tener dentro de la empresa. Dependiendo del tipo de atributo que posean estos grupos, los podríamos clasificar entonces en 3 categorías. La gran categoría son los grupos latentes, es decir, los que están ahí, pero pueden ser inactivos, si tienen el poder para influir a la empresa, pero carecen de la legitimidad en sus exigencias o no son urgentes. Discrecionales, poseen la legitimidad, pero carecen de poder y urgencia. Exigentes, son aquellos que son muy insistentes debido a que sus exigencias deben ser cumplidas rápidamente por la empresa. Son latentes, poseen tanto la voluntad, el atributo, pero posiblemente son los de menor relevancia. Pero también en la empresa existen grupos expectantes. Estos gozan de 2 de los 3 atributos anteriores. Su actitud es más activa y la relación de estos grupos con la mayor parte de la empresa. Se clasifican en dominantes, dependientes y peligrosos. Los grupos dominantes poseen poder y legitimidad, lo que le garantiza un gran reconocimiento por parte de la empresa. La ausencia y urgencia le da una apariencia pasiva. Sin embargo, a pesar de esto, tienen gran influencia en el gobierno de la empresa. Expectantes dependientes. Tienen peticiones urgentes o legítimas, pero no tienen poder y por esta razón están sujetos a otros grupos de interés y a la voluntad de los directivos. Expectantes peligrosos. Disponen de poder y generalmente sus peticiones son urgentes. Actúan en forma peligrosa para la organización y es por esto que se debe anticipar a sus acciones para reducir el impacto que estos puedan causar. Grupos definitivos son los que en su momento tienen toda la atención de la empresa, pues tienen legitimidad, urgencia y poder. Pero ¿cómo identificamos los grupos de interés? Los resultados del análisis puede traducirse en un cuadro que permita sistematizar quiénes son y en concreto cada grupo de interés y el impacto que estos pueden causar a la empresa. A manera de sugerencia en este cuadro presentamos unas condiciones mínimas para poder identificar los grupos de interés. Primero, el ámbito general de interés de cada grupo. Segundo, la concreción. ¿Quién es nuestro grupo de interés? Dirección de gobierno, organización interna, usuarios y clientes, relaciones comerciales, es decir, proveedores y contratistas, medio ambiente, comunidad y gobierno. Luego de identificados, estos grupos hay que priorizarlos. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se pueden realizar en una tabla similar a la siguiente, donde se coloque la lista de los grupos de interés y, a la luz del conocimiento que posee la empresa de cada grupo, determinar si posee algunos de los atributos propuestos de los que hemos hablado. Es decir, ¿cómo se clasifican? Definitivos, dependientes, peligrosos, dominantes, exigentes, discrecionales o inactivos. A la vez estaríamos determinando si son de urgencia, legitimidad o poder. Los grupos de interés requieren particularmente de que exista un relacionamiento. Ese proceso de diálogo se va señalando temas relevantes, pero no todos pueden ser abordados por la empresa. Es necesario crear mecanismos que ayuden a establecer prioridades con el fin de asegurar
una buena gestión del tiempo, de los recursos y el cumplimiento de las expectativas de cada grupo de interés. Por lo tanto, se recomienda este cuadro donde se hará el diagnóstico de las inquietudes, un recuento de los temas planteados y las condiciones de este relacionamiento. Terminamos con esto el tutorial de la unidad 4, identificación y diálogo con los grupos de interés en la responsabilidad social. Les habló su tutor, Rubén Solano. Muchas gracias.